Y llegamos con la estancia número 13 a la contrastada descripción de Galatea después de todo lo que hemos visto anteriormente, que eran descripciones sobre el entorno y la persona de Polifemo. Aunque Polifemo aquí todavía es el sujeto de esta estancia, porque él es el que adora a la ninfa. Y vamos a leerlo de una forma neutra, ¿vale? Porque quiero explicar algo después sobre cómo leer estos poemas. Ninfa de Doris, hija la más bella, adora que vio el reino de la espuma. Galatea es su nombre y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma. Son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. Si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus es, cisne de Juno. Muy bien, entonces entramos al más o menos análisis en sí. Doris y Nereo dieron a luz a 50 Nereidas y la más bella de todas ellas fue Galatea. Aquí adorar da fe de lo que se llama religio amoris, que es atribuir al amor características divinas y de ahí que Polifemo adore a Galatea, que es una acción propiamente religiosa. ¿Vale? Esto tiene un nombre que se llama religio amoris, que se ve en toda la literatura latina, por supuesto. El terno de sus gracias, que son Aglaya, Talía, Eufrosine, ¿vale? Estos son las gracias que acompañan a Venus, que son la resplandeciente, alma bella y la floreciente. No me he molestado en poner aquí ninguna imagen porque todos conocemos las imágenes de las gracias de Botticelli, las de Rubens, ¿verdad? Famosísimas. Entonces, tenemos que es ninfa de Doris, hija la más bella. Esto lo que quiere decir es que Polifemo adora a una ninfa que es hija de Doris, ¿vale? Doris y Nereo dieron a luz a las 50 Nereidas, las tenemos aquí en esta imagen, ¿verdad? Aquí está a la izquierda, es Nereo, y esta increíble escultura está en Berlín, en un museo en Berlín, y tenemos aquí también otra imagen sobre el mismo mito. Y Polifemo adora a la ninfa que es hija de Doris, y esta ninfa, que veremos luego que es Galatea, es la más bella que vio el reino de la espuma. Reino de la espuma es se refiere al mar. ¿Vale? Entonces, Galatea es su nombre y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma, que como hemos dicho son las tres gracias que acompañan a Venus. Muy bien, luego son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. Esto es un estilema que se llama Petrarquista, luna el altra stella. Aquí se compara los ojos a las estrellas, ¿vale? Luego, si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus es cisne de Juno. Voy a leer antes de hablar de esto, aquí en la página 228, estrella, ojos. Muy bien, estrella, o sea, en relación de estrella y ojos, es decir, todo lo que estamos hablando aquí de 101, 102, son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. Es un complejo juego de vocablos notado por Andrés Cuesta, que dice: compara don Luis con el pavón y el cisne a Galatea, con aquel, es decir, con el pavón por tener ojos, con este por su blancura. Para esto usa las tres elegantísimas metáforas. Llama estrellas a los ojos. Así Ovidio a Argos le llamó estrellado para decir que estaba lleno de ojos. Y después estas dos estrellas dicen que son ojos. Aunque en verdad lo son, pasa a metáfora por haberlos dicho atrás estrellas de su pluma, por compararla al cisne y llamarse ojos aquellas notas redondas que tienen el pavón en su cola, y por no ser blanca la pluma del pavón añadió blanca.
O sea que cuando habla de los lucientes ojos se está refiriendo a el plumaje de los pavos reales, que tienen forma de ojos, y a lo que se va a referir después en los siguientes versos. Son una y otra luminosa estrella, es decir, los ojos, lucientes ojos de su pluma blanca, que dos puntos, ¿verdad? Los dos puntos aquí son importantes, algunas ediciones ponen punto y coma. Si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus es, cisne de Juno. Aquí a Venus se le está atribuyendo el pavón, que en realidad es un atributo de Juno, y al revés. Es decir, nos está diciendo que Galatea tiene los atributos de las dos, de Venus y de Juno, que en una de ellas sería la altivezza, que se dice en italiano, es decir, una altiveza que tendría Juno, y Venus, el atributo sería el cisne, ¿vale? Vamos a verlo ahora con otra cita del libro de Jesús Ponce Cárdenas, ¿vale? Que dice así a razón de pavón de Venus, cisne de Juno. El intercambio no es de adjetivos, sino de sintagmas preposicionales. El pavón sería de Juno y el cisne de Venus, aplicados a las aves favoritas de cada diosa. Y una de nuestras fuentes dice, bien se sabe que el pavón es de Juno y los cisnes de Venus. Testigos son de lo primero Pausanias, Ovidio, Ausonio, Claudiano, Albrico y los demás poetas. De lo segundo, Horacio, Ovidio, Estacio, etc. Pues habiendo combinado la hermosura de los ojos del pavón y la blancura del cisne, y puéstolas en su mismo sujeto, y hecho un pavón blanco y un cisne con ojos pintados, galantemente trueca las aves y dice que Galatea es pavón de Venus y cisne de Juno, juntamente significando la mezcla que había en Galatea de venustidad y bizarría, porque Venus sola significa lo venusto, faceto y salado, y Juno lo regio, lo bizarro y bravo, que es lo que los italianos llaman altiero. Y a veces una perfección de estas se halla en la otra, pero ambas templadas hacen una maravillosa consonancia. Muy bien, pues vemos entonces que son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. Si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus es cisne de Juno. Blanca pluma, no me acaba de quedar claro, blanca pluma, ¿por qué? Cisnes, pues, una y otra pluma en esta. Entonces sería que los ojos de Galatea, radiantes y luminosos, fulgen en su blanco rostro. Y de ahí la blancura de Galatea es una de sus características y sería blanca pluma, que estaría atribuida al cisne. Una y otra luminosa estrella. Estilema petrarquista, esto ya lo hemos dicho. Una y otra, vale, luego dice unos ejemplos, siempre hay ejemplos anteriores, referencias anteriores a lo que está diciendo Góngora. Por otro lado, sobre el origen clásico de la metáfora, recuerda Pellicer que comparar a las estrellas los ojos es frecuente en griegos y latinos, de que pudiera traer 100 símiles. Muy bien, no dice mucho, pero claramente, como vemos, se está refiriendo al cisne de Venus, que se referiría a su propia piel blanca y también a su dureza, es decir, la dureza que vemos aquí ¿dónde estaba esto? Ninfa de Doris, hija la más bella, adora que vio el reino de la espuma. Galatea es su nombre y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma. Son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. Si roca de cristal no es de Neptuno, aquí. Si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus es cisne de Juno. La roca de Neptuno nos da una idea de la dureza, es decir, de lo poco que se deja agasajar Galatea. De hecho, en Ovidio, Galatea muestra, lo primero que muestra es cuánto odia a Polifemo.
¿vale? Y va a ser durísima en ese sentido de que no va a dejar que nadie la agasaje. Y si no es roca de cristal, pero el cristal, por supuesto, contrasta en el sentido de la belleza, ¿vale? Porque el cristal, roca de cristal, sería algo que en la época sería un elemento suntuario de la época, ¿vale? Vemos también referencia a Garcilaso en la égloga primera que dice: «Oh, más dura que mármol a mis quejas», a la amada, o a la que no le amaba. Roca de Neptuno da idea de la dureza de Galatea, no deja a ninguno que la ame, pero el cristal, belleza. Efectivamente, lo que he dicho, muy bien. Entonces, completado un poco, la verdad es que un poco así por encima, ¿vale? Pero se trata de leerlo. Y quiero hacer un comentario sobre cómo leer esta obra por los constantes hipérbatos. Es decir, tenemos aquí que adora es el verbo de un sujeto silencioso, es decir, el sujeto es todo lo que hemos hablado antes sobre Polifemo. Polifemo adora ahora una ninfa y nos viene un contraste enorme con todo lo que hemos estado, la rudeza de todo lo que hemos visto y la oscuridad de lo que hemos visto anteriormente, en contraste con la ninfa, que es hija de Doris y de Nereo, ¿vale? Entonces, mi propuesta para leer es con un símil musical, que además es muy... atañe mucho porque estamos en el barroco, y en el barroco es donde se desarrolla esta forma musical del contrapunto. También el Renacimiento, por supuesto, el contrapunto es una técnica musical que viene muy anteriormente, pero llega a su cima durante el barroco, ¿vale? Sobre todo con Bach, que sería 120, 130 años después de lo que estamos haciendo aquí. Pero viene a cuento en el sentido de que para leer esto y reflejar en el oído del que escucha el orden y la disposición de los elementos de la frase, es decir, el sujeto, el verbo, la sintaxis, ¿vale? Para que la sintaxis se vea reflejada en el cerebro del que escucha, en el oído del que escucha, el que habla tiene que hacer una suerte de contrapunto mientras lee. Entonces, la forma de hacerlo sería aquí poner en prosa lo que se nos está diciendo el sujeto, es decir, Polifemo, y tener en cuenta que ese sujeto ese silencio tiene que estar ahí, ¿de acuerdo? Y ese silencio se va a manifestar en la forma que vamos a comenzar el poema, porque ninfa aquí es el objeto directo, es decir, Polifemo adora a una ninfa. Entonces no podemos empezar ninfa de Doris, hija la más bella, sino que tenemos que empezar ninfa. Es decir, es el objeto directo, es a lo que la adoración está dirigido, pero es el comienzo de la estancia, ¿vale? Esto sería un motivo que hay que resaltar como objeto directo, y luego el verbo tiene que resaltar el hecho de que es Polifemo el que adora a la ninfa, ¿vale? Entonces tenemos varios motivos y podemos utilizar, por ejemplo, pues como metáfora, los instrumentos musicales, y lógicamente cuando Polifemo adora va a ser un instrumento grave, vamos a decir, por ejemplo, un violonchelo, ¿vale? Y Polifemo adora la ninfa de Doris, hija, la más bella que vio el reino de la espuma. Y aquí estamos, esto sería una preciosa y más larga melodía que haría un arco que tenemos que reflejar, es decir, hija la más bella que dio el reino de la espuma, o algo así, lo que nos salga, ¿vale? Pero tiene que tener esa melodía claramente, y cuando hablamos esta frase diciendo adora en medio de esa frase, adora tiene que ser en realidad un contrapunto, tiene que estar en contrapunto de lo que estamos diciendo en este arco más largo, que sería la más bella que vio el reino de la espuma. Digamos como lo digamos, vamos a elegir, por ejemplo, vamos a decirlo así. La más bella que vio el reino de la espuma. La más bella que vio el reino de la espuma. Pero entre medio tenemos que poner adora, y tenemos que tener en cuenta que el sujeto es Polifemo y que el objeto directo es ninfa, ¿vale? Entonces,
en el orden en el que sería en forma, en prosa, sería Polifemo adora ninfa de Doris hija, la más bella que vio el reino de la espuma. Entonces tenemos un carácter ascendente, porque primero es Polifemo adora a una ninfa de Doris hija, la más bella que vio el reino de la espuma, ¿vale? Lo exagero mucho, pero eso tiene que estar todo ahí. Y tenemos que establecer que en ese contrapunto tienen que resaltar y que cada elemento se tiene que unir sintácticamente al elemento al que corresponde, ¿vale? Entonces voy a hacer un intento de lo que estoy hablando aquí, que también se podría hacer con lo siguiente, con Galatea es su nombre y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma, ¿vale? Y voy a explicar también cómo lo hago ahí. Entonces sería, vamos a decirlo primero varias veces. Polifemo adora ninfa. Ninfa. Y así es como comenzaríamos. Polifemo adora una ninfa. Adora. Polifemo adora, 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 adora una ninfa de Doris hija. La más bella adora que dio el reino de la espuma, que vio el reino de la espuma. Ninfa de Doris hija, la más bella adora que dio el hombre. Estoy diciendo dio, que vio. Ninfa de Doris hija, la más bella adora que vio el reino de la espuma. ¿Veis que hay una continuidad? Hija, la más bella que vio el reino de la espuma. La más bella que vio el reino de la espuma. Hija sería de Doris hija, de Doris hija, la más bella que vio el reino de la espuma. La más bella que vio el reino de la espuma. La más bella adora que vio el reino de la espuma. La más bella que vio el reino de la espuma. Y de ahí no voy a cambiar ni un ápice, introduciendo adora. La más bella adora que vio el reino de la espuma. Y si lo juntamos todo, Polifemo adora una ninfa, 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 ninfa. Polifemo adora una ninfa, ninfa de Doris hija, la más bella adora que vio el reino de la espuma. ¿Vale? Y ahora todo junto. Ninfa de Doris hija, la más bella adora que vio el reino de la espuma. Y así todos los elementos estarían conectados en un contrapunto que en realidad da mayor claridad al texto que si fuese de una forma prosaica, porque de eso se trata la poesía, ¿vale? Pero que da también testimonio del barroquismo de este texto que se puede reflejar con la voz, pensándolo de una forma contrapuntística desde el punto de vista musical, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con el tercer y el cuarto versos. El tercer y el cuarto verso. Galatea es su nombre y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma. Entonces aquí tenemos que su nombre es Galatea, ¿vale? Y Venus suma dulce en ella el terno de sus gracias. El terno de las gracias de Venus son sumadas, o sea, dulcemente Venus suma el terno de sus gracias en ella, en Galatea, ¿vale? Entonces, Galatea es su nombre, en ella, Galatea, o sea, Galatea es su nombre, tiene que estar en conjunto con en ella. Tenemos que musicalmente identificar Galatea es su nombre para luego decir en ella, porque luego dulce, el terno, lo demás sería dulce, el terno Venus de sus gracias suma, estaría todo, sería Venus la que suma el terno de sus gracias en ella, dulcemente, ¿vale? Yo creo que aquí dulce sería un adverbio, pero igual me equivoco. Y la que es dulce, ¿vale? La que suma dulce el terno de las gracias es Venus. Entonces veis que es un hiperbatón donde todos los componentes, excepto Galatea es su nombre, que sería su nombre es Galatea, ¿vale? Esto no es un hiperbatón, está todo mezclado. Entonces lo tenemos que reflejar, ¿vale? Entonces sería
Galatea es su nombre. Y luego tenemos que decir Venus dulce o dulce Venus, ¿vale? Y dulce Venus suma en ella el terno de sus gracias. Galatea es su nombre y dulce Venus suma en ella el terno de sus gracias. Galatea es su nombre y dulce Venus, Galatea, y cada una tiene que tener su motivo, su musicalidad. Galatea es su nombre y dulce Venus suma, y dulce Venus suma, suma es muy importante. Y cuando terminemos la frase vamos a tender a no remarcarla, pero tenemos que hacerlo como si fuese leído de forma en prosa. Galatea es su nombre, y dulce Venus suma en ella el terno de sus gracias. ¿Vale? Suma en ella el terno de sus gracias. Y dulce Venus, y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma. Galatea es su nombre, y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma. No, Galatea es su nombre, y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma. ¿Vale? Lo veis, ¿no? Que cada componente tiene que tener su identidad contrapuntística para que se vea con qué se identifica de lo que se ha dicho anteriormente o de lo que viene. Entonces aquí hay tres motivos. Uno muy claro al principio, sin hipérbaton. Galatea es su nombre. Y dulce Venus, eso sería uno. Y dulce Venus, y luego viene el verbo, suma en ella, ¿vale? O sea, tenemos 1, 2, 3, 4 elementos. Dulce Venus suma en ella el terno de sus gracias. Galatea es su nombre, y dulce Venus suma en ella, y dulce Venus suma en ella el terno de sus gracias. Galatea es su nombre, y dulce Venus suma en ella el terno de sus gracias. Galatea es su nombre, y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma. ¿Habéis visto lo que he hecho ahí? Es decir, la melodía que he encontrado en la forma, digamos, donde no hay un hipérbaton, he quitado el hipérbaton y he puesto todo bien en orden, le he dado una melodía y he conservado esa melodía de forma contrapuntística. Es decir, había tres melodías a la vez, tres motivos de la misma melodía han cambiado el orden para que después, cuando yo digo la frase, el oído identifique dulce con Venus, que nos hace falta, ¿de acuerdo? En ella con Galatea, y luego que sea todo una frase, una melodía, el terno de sus gracias. Y luego suma está acentuado porque es dulce Venus suma, no dirías nunca dulce Venus suma, no, dulce Venus suma, y estaría ligado, dulce Venus suma en ella el terno de sus gracias. Y de este modo no necesitas respirar lo puedes hacer todo seguido con la melodía que realmente tiene estos versos, que son preciosos. Galatea es su nombre y dulce en ella el terno Venus Ok, vamos a hacerlo bien. Galatea es su nombre y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma. ¿Lo veis, no? No sé si queda muy bien, lo tengo que escuchar. Pero yo creo que esto hay que hacerlo, porque si no, dices dulce, bueno, ¿quién es dulce? ¿Quién es dulce? ¿Galatea? ¿Venus? ¿Las gracias? No se entiende muy bien. ¿Vale? Son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. Si la roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus es cisne de Juno. Y esto ya no tiene tanta dificultad. ¿Vale? Entonces lo vamos a leer después de haber hecho todo esto. Fíjate, lo vamos a leer. Ninfa de Doris hija, la más bella adora que vio del reino de la espuma. Galatea es su nombre, y dulce en ella el terno Venus de sus gracias suma. Son una y otra luminosa estrella, lucientes ojos de su blanca pluma. Si roca de cristal no es de Neptuno, pavón de Venus es cisne de Juno. Bueno, lo dejamos ahí. Igual es un poco, igual estoy barroquizando un poco demasiado, lo estoy complicando,
pero después de hacerlo muchas veces, esta idea se va cristalizando y moldeas con la voz muy bien el hiperbatón. El hiperbatón hay que sacarlo, los motivos del hiperbatón, es decir, las cláusulas que conectan lejanamente, pero que gramaticalmente, sintácticamente es muy importante que se escuchen juntas, hay que hacerlo de una forma contrapuntística musical, ¿vale? Y esto es un poco pues algo que se me ha ocurrido a mí, que lo quería contar y espero que os haya resultado de interés. Me tengo que ir. Adiós.